El presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, José Tuárez, fue notificado hoy por la Comisión de Fiscalización de la Asamblea sobre el inicio del proceso de juicio político en su contra por supuesto incumplimiento de funciones. En el documento, la comisión lo convocó a ejercer su derecho a la defensa de forma oral el próximo jueves 25 de julio a las 14:30. La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Y para conversar sobre esto recibimos al arquitecto Patricio Donoso, él es vicepresidente de la Asamblea Nacional. Buenas tardes, arquitecto, ¿cómo está? Muy bien, muchísimas gracias, muy gentiles por la invitación y listo para conversar con la voz de la gente de FM Mundo a nivel nacional. Esta semana es clave para el proceso de juicio político en contra de algunos de los consejeros del Consejo de Participación. ¿En qué nos encontramos en este momento? La Comisión de Fiscalización está recogiendo pruebas de cargo y descargo. Bueno, aquellas pruebas tiene que sustanciarla la Comisión de Fiscalización. Y es importante recordarle a la opinión pública, y yo soy miembro del CAL por tercer año consecutivo, que el CAL no sustancia las pruebas, el CAL simplemente revisó la semana pasada los 3 requisitos para un juicio político. Esto es, 1, el número de firmas necesario, 46, hubieron más. ¿47 no hubo? No, hubieron 73. Perdón, 73. Pero se requieren 46, es decir, un tercio de los legisladores, somos 137. El segundo requisito, que se haga la verificación, la autenticidad de aquellas firmas y por supuesto con la ayuda de la Unidad Técnica Legislativa, así se procedió. Y la tercera, y esto es importante y por eso lo menciono, el anuncio de la prueba, no las pruebas como tales. Y tiene usted razón en su inquietud periodística, es la comisión la que tiene que receptar las pruebas de cargo para que el cura Tuárez y los otros 3 miembros del Consejo de Participación presenten en el debido proceso, porque así se denomina jurídicamente, las pruebas de descargo. Por tanto, tiene usted razón, se viene una semana complicada, una semana donde debemos actuar con la mayor responsabilidad. El cura Tuárez tiene todo el derecho a defenderse, pero claro, parece ser que ha cometido tantos errores que existe la idea de que le va a ser complicado, por ejemplo, el responder, como es verdad que por ahí presentó su declaración patrimonial no tan cierta, y eso es perjurio, cuidado, y también parece ser que va a ser difícil demostrar la poca autenticidad en su pasado laboral, que son temas también que se incluyen como insumos al juicio político, aun cuando el más grave es sin duda alguna el desacato. Ahora, en este proceso estamos hablando de 2 pedidos de juicio político o 3 pedidos de juicio político. También entró el de la Comisión de Participación Ciudadana. Ese tercero va a entrar en estos días como insumo cuando el CAL lo revise, cuando la UTL, Unidad Técnica Legislativa, haga lo propio. Pero en términos prácticos, y hay que ser prácticos en esto, pues el país espera rápidas respuestas, ya existe un juicio aprobado o calificado como tal, lo que se llama admisibilidad del juicio por parte del CAL en cuanto a los 4 miembros del Consejo de Participación. Por tanto, todo lo que se añada, inclusive el segundo y el tercer petitorio de juicio, simplemente se incorporan al que tiene a los 4. Ahora, sobre este pedido de juicio político específicamente que pesa sobre los 4 candidatos, los 4 consejeros del Consejo de Participación, que son José Tuárez, Walter Gómez, Victoria de Sintonio y Rosa Chalá, se da por la intención justamente de revisar decisiones del Consejo de Participación transitorio, al pretender crear esta comisión que iba a revisar justamente la designación de los jueces de la Corte Constitucional. Pero ya ellos echaron para atrás. Entonces, así es. Ellos echaron para atrás, ¿cómo se va a hacer con eso? Porque la mera intención es motivo de un juicio político, no debió haberse concretado. El juicio fue aprobado antes. El juicio fue aprobado antes de que den aquel reversar. Y aun cuando no hubiese sido así, pero lo es, el juicio ya está aprobado, por lo tanto tiene que seguir adelante. El tema de que ellos hayan reversado podría ser para ellos un insumo en su defensa, por supuesto que podría ser un insumo, eso ya lo verán tanto Tuárez, su combo y sus abogados, pero en efecto, y hago una analogía, el delito ya se cometió. Es decir, se dio un incumplimiento de funciones. Claro, sin duda. Usted entra a un banco con malas intenciones y resulta que no pudo hacer mayor cosa porque le pescaron y sale nomás por otra puerta. Eso no significa que entró al banco con malas intenciones. Y esto sí es motivo de juicio político. Sin duda alguna, porque no hay que olvidarnos que esto es un juicio político. No es un juicio penal, no es un juicio civil, no es un juicio de inquilinato, es un juicio
político. Y hacer un juicio político, se examinan las intencionalidades o haceres políticos de los funcionarios, porque hay un artículo, el 106 de la Constitución, que textualmente dice: ningún funcionario público estará exento de rendir cuentas. Lo que tiene que hacer el señor Tuárez y los otros tres es ir a rendir cuentas. ¿Dónde? En la legislatura, que es el primer poder del Estado y que además, de acuerdo a la Constitución, tiene la capacidad de hacer lo que se denomina control político. Más allá de que den retro, que no den retro, no. Eso se examinará en el momento de la entrega de pruebas de cargo y descargo. José Tuárez ha confirmado precisamente hoy que asistirá a la comisión a presentar precisamente lo que corresponde en base al proceso. Sin embargo, de aquello ya califica este proceso, que es un proceso político y con intereses mediáticos única y exclusivamente. ¿Lo dijo él o dice que le ha dicho Taita Dios? Porque acabo de leer una información que Taita Dios, y yo soy católico, apostólico y romano, le ha dicho que debe llamar a una consulta. A una asamblea constituyente. A una asamblea constituyente. La pregunta es: ¿cómo se comunicó Dios con él? ¿Por Twitter, WhatsApp? Estoy haciendo un poquito de broma porque a mí me parece una broma de mal gusto que un sacerdote, yo soy católico, se eche la bromita de que Taita Dios se comunicó con él para decirle que hay que hacer una constituyente y que todos tienen que irse a su casa. Por Dios, ya estamos grandecitos, basta de burlas, porque a mí me parece una burla este tema. Por eso es que o tal vez está pretendiendo influir en los ciudadanos. Pero yo me permití hacer una pequeña broma hace pocos minutos precisamente para que la gente que nos escucha a través de FM Mundo caiga en cuenta la barbaridad que significa decir que Taita Dios se metió en un tema político en el Ecuador. Taita Dios está para otras cosas, pues por Dios. Primera cosa. Y segunda, yo siento vergüenza ajena, repito, soy católico, y que un sacerdote, un cura, un padre, diga y haga estas cosas, como aquella que él solamente habla con el presidente y que le quieren perseguir, son chistes de muy mal gusto. Ahora, José Tuárez va a tener 3 juicios políticos en su contra. Va a presentarse, como lo dijo hace un momento Rodrigo, el jueves a rendir sus pruebas de descargo. Eso era que lo hace 2 semanas, ¿no? Exactamente, claro. Que no lo hizo, pero bueno, ya creo que aprendió su lección y lo va a hacer. Muy tarde. Pero ¿qué va a poder presentar cuando vemos, por ejemplo, que hay documentos falsificados, cuando vemos que él no podía ni siquiera ser candidato, porque obviamente es representante de un culto religioso? ¿No está ya todo probado? Vox Populi, Vox Dei. La voz del pueblo es la voz de Dios. Y el pueblo se pronunció el 4 de febrero del año pasado, a través de una consulta popular, con respecto a al funcionamiento del Consejo de Participación Transitorio. Y allí se establecieron las reglas del juego en este quehacer. Y ahí textualmente se dice que no pueden ser candidatos aquellos que sean afiliados a un partido político hasta 5 años antes. También. Y resulta que el cura Tuárez ha estado afiliado aparentemente al Partido Socialista 3 meses antes. Yo no soy ni policía ni investigador privado, pero sí me lleno de elementos de juicio y veo que hay serios indicios de irregularidades, como también parece ser que hay irregularidades en su declaración patrimonial, y eso sí es serio, porque eso es perjurio, y también con respecto a su pasado laboral. En fin, el padre Tuárez tiene que explicar tantas cosas que le fue muy difícil explicarlas en aquellos 2 minutos que estuvo en la asamblea hace 2 semanas, donde vino, vio y dijo lo que quiso. Claro, prefirió salir sin decir absolutamente nada. Es que hay otro artículo, me parece que es el 233 de la Constitución, que textualmente dice que no habrá funcionario alguno exento de rendir cuentas. Por eso incurre justamente en este nuevo juicio político que será presentado por pedido por la Comisión de Participación Ciudadana. Exacto, y hay otro artículo de la Constitución que dice que lo resuelto en consulta popular es de inmediato y obligatorio cumplimiento. Entonces el padre Tuárez parece que no ha leído esos artículos. Ahora, siendo justamente el Consejo de Participación un organismo de elección popular, ¿no le correspondería al pueblo destituir a sus funcionarios? No, porque la Constitución establece esa capacidad a través de juicios políticos a la Asamblea. Por eso es que somos el primer poder del Estado. La única institución que no puede ser juzgada por la Asamblea es la Corte Constitucional, que es el máximo organismo en cuanto a control constitucional. Pero el resto de funciones, incluido el presidente de la República, incluido la Corte Suprema de Justicia, ninguno de ellos, incluso los exministros hasta un año después de haber acabado sus funciones, están o pueden ser sometidos a lo que se denomina control político o juicio político. Por tanto, así actúa. ¿Y por qué establece así la Constitución? Porque nosotros somos, le guste o no le guste a alguien, los genuinos representantes del pueblo. Ahí estamos 137 legisladores que recorrimos toda la geografía nacional, ganamos
Los 137 estamos allí. Los 137 en mayor o menor número representamos a un flujo de opiniones y de temas de orden ideológico, y por eso es que fuimos elegidos. Ellos, los representantes legítimos que somos los asambleístas, tenemos, de acuerdo a la Constitución, la potestad de hacer estos juicios políticos. Y ojo, eso le dice un asambleísta que votó en contra de la Constitución de Montecristi. Yo voté en contra. Yo voté en contra porque esa Constitución tiene serios problemas. Claro que por ahí un colega de ustedes de apellido, ya se me fue el apellido, el que trabaja ahora en la cadena venezolana Telesur, ya me voy a acordar el apellido. Cuéntenos qué fue lo que pasó. Él me criticó porque yo voté en contra de la Constitución. Y yo le dije, bueno, ¿para qué pusieron el cuadradito de la derecha para el no? Para que quienes queremos... a pesar de esto, la Constitución vigente. Y claro, hay que respetarla. Y soy de los que respeto aun cuando voté en contra, porque la Constitución tiene serios problemas. Orlando Pérez, ya me acuerdo del nombre. Lo que se podría venir entonces, entendiendo la situación y con las posibilidades inclusive numéricas que dé la Asamblea, podemos hablar que al final terminaremos censurando, y que terminaremos haciendo precisamente con el señor Tuárez. Para eso está el juicio, que ahí, haciendo legítimo uso del derecho a la defensa, pueda demostrar sus buenos quehaceres de haberlos, y caso contrario sus malos quehaceres. Allí tendrá que tomar una decisión la Comisión de fiscalización en su momento, y luego el plenario legislativo. No se olvide que yo en el plenario soy juez también, y al ser juez yo, por lo menos desde mi punto de vista, tengo que esperar el resultado de las pruebas de cargo y de descargo. Sin embargo, si hay serios indicios de culpabilidad, hay la presunción de inocencia, ojo, de acuerdo a la legislación planetaria, no solamente en el Ecuador, pero los indicios me hacen pensar que firmé yo el pedido de juicio porque hay serios indicios de culpabilidad. Y ante su pregunta, y no es que quiero torearla, creo que hay serios indicios de culpabilidad. Sin embargo, el padre Tuárez tiene todo el derecho a defenderse. Pero ¿qué pasa si procede el juicio político? ¿Va a haber la votación necesaria, sí, claro, en la legislatura para destituirlo? ¿Usted está confiado de esto? Y yo confío que los 79 legisladores que firmamos la petición de juicio así procedamos. Sin embargo, se puede cambiar de opinión en el evento de que el padre Tuárez o los otros 3 miembros demostrasen su inocencia. Para eso es el juicio, pues. Porque si ya está él sentenciado, ya no hagamos el juicio, pues. Para eso es el juicio. Precisamente para demostrar inocencia o culpabilidad. Tenemos que finalizar, pero le hago una última pregunta rapidísima. ¿Qué hay con esto de que él dice que es un perseguido político? Y no solamente él, también los otros 3 integrantes del Consejo de Participación, que ahora justamente están bajo la lupa, y dicen que esto es un movimiento, una campaña orquestada justamente por Creo. Otra broma de mal gusto, unida con aquella de que Tata Dios se le apareció y le dijo lo que le dijo. Es una broma de mal gusto porque quien politizó esto es él. Él es el que fue a la asamblea el otro día y, aparte de no contestar groseramente las preguntas, entró con un montón de gente gritando aquello de que alerta, alerta, ya viene la espada, no sé cómo se llama esa frase propia de un movimiento político, lo cual tiene todo el derecho de hacerlo, pero es actividad política. Vale decir, en respuesta a su pregunta, él es quien ha politizado este tema, no nosotros. Bueno, y con esto finalizamos. Le queremos agradecer al arquitecto Patricio Donoso, el ex vicepresidente de la Asamblea Nacional, por habernos acompañado durante esta tarde en Notimundo a la Carta. Y con esto también finalizamos, cerramos el noticiero.